¡Qué rico! Ya nos abrieron las puertas para salir por ahí. Yo estoy corriendo bicicleta desde las 5 de la mañana. Wow. Yo tengo unas ganas de correr bicicleta. Ajá. ¿Cómo se hizo cuando se abrieron las compuertas? ¿Cómo Mira, yo en bicicleta, el día que la gobernadora dijo que luz verde para que yo fui a Ponce en bicicleta, saludé a Marlín Arroyo allá, después subí por la 10, por ahí para arriba. Wow. Por Arecibo, llegué a Arecibo. Oh my God. Porque tenía un bajón de bicicleta, Juan. Ahora tengo un dolor en las batatas. en los guineitos piña, porque yo no tengo tanta batata. Los míos son guineitos piña, Moraima. Yo no tengo tanto. Mira, el tema de hoy, para ir rapidito ahí. Esta competa Moraima. Yo quiero escuchar a Moraima. ¿Qué tiene que decir Moraima? Yo ya no me pongan aprieto. Moraima, el tema de hoy para la gente que nos está escuchando. Ajá. Para la gente que se levantó temprano. Ajá. Aunque sea día de fiesta, se levantaron. Hay gente que se levanta temprano, Juan. ¿Seguro? Aunque no vayan a trabajar. Yo conozco a alguien que se levanta a las 3 de la mañana, aunque no tenga nada que hacer. Mira eso. Mira, de verdad, 3 de la A las mañana. 3 de la mañana. Wow. Aunque no tenga nada que hacer yo, pero ¿De pues, verdad? hasta ahora yo estoy roncando, muchacho. Claro. Mira, Moraima, te pregunto. Cuéntame. Y a toda la audiencia también, a Juan Carlos y a Fernández, ya mismo lo voy a preguntar. Ah. Cuénteme. ¿Tú has escuchado un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Sí. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso, Juan? Claro. ¿Y Fernández lo has escuchado? Claro que sí, clásico. Ok, pues el mío va a ser el siguiente. Ajá. Tú sabes que hay muchas graduaciones ahora, ¿verdad? Hay muchas graduaciones. Digo, ya no hay presenciales, pero hay muchos graduando, es lo que me refiero. Sí. Sí, hay mucho. Hay muchos. Lamentablemente no se le puede hacer la actividad porque realmente pues está prohibido ahora mismo, pero yo quiero hacer esta pregunta. A ver. Dime quién fue a tu graduación, a tu class night, y te diré cuán viejo eres. Ok. Esa es mi pregunta de ¿Y hoy. por qué dijo que iba a comenzar conmigo, que aplicaba? Porque tú eres la única aquí que no le gusta decir suena. ¿Qué tiene que ver eso con...? Yo quiero saber quién fue a tu class night. La orquesta, Yo la ni orquesta. fui a- orquesta. Yo ni Oh. fui a prom, yo no fui a nada. Pero de tienes eso. que saber quién fue el artista que Exacto, fue. sí, es verdad, es verdad. ¿Quién fue? ¿Quién? Dime. Cuando más pegado estaba. Ajá. Rafael y el Gran En la Combo. mía, Olga Tañón. Wow. Olga Tañón. Oh, Olga Tañón. No, mira, Moraima, por favor. Por favor, Moraima. Sí, ella estaba. Dígale que los mentirosos no entran al reino de los cielos. La mujer de fuego. Fue tu La mujer de fuego. Melina también estuvo. Ok. Olga Tañón fue a tu graduación, a tu class night. Pero fue una de las participantes. ¿Ella se graduó contigo? No, ella fue la que la artista invitada. Ah, de verdad. Me cantó bueno. Moraima, Moraima no hay manera de cogerla, ¿sabes, Juan? No hay manera. En el caso de Juan fue el Gran Combo. Estamos, cuando el Gran Combo estuvo pegado para sus tiempos. Sí. Cuando Rafael Itiel tocaba piano. Yo creo Imagínate. que trajeron a John Bon Jovi de Estados Unidos. ¿Qué? Wow. Mira. Eso, De los 80, de los 80. Señor, ha llovido. señor. Juan, tú tienes tus añitos, Juan, tú tienes tus añitos. Fernan, ¿tú te acuerdas? Oh? Rey Ruiz y los sabrosos del merengue cantando Manny Manuel. ¿Cómo es? ¿Ok? O sea. Manny Manuel. Manny todavía no estaba de solista. Sí. Exacto, cuando Manny Manuel estaba con los sabrosos del merengue. Correcto, eso es así. Y Rey Ruiz. Y Rey Ruiz pegado. Cuando se pegó Rey Ruiz en Eso su es tiempo. Ese así. es un cubano, ¿verdad? Rey Ruiz. Cubano, sí. Un cubano. Tremendo que salsero. Tremendo Sí, salsero. tremendo. Digo, salsa lo que ¿Es salsa lo que canta él? Sí, salsa, sí. Ok. O sea, tremendo salsero y pregunta si eso es lo que él cantaba. A Sadiel no le pregunto porque Sadiel... Bueno, Sadiel, ¿tú te acuerdas de tu clan night? ¿Quién fue tu clan night? No se acuerda Sadiel. No. Te va a decir Samuel Hernández porque... Es verdad. Pero Samuel, entonces pues tú tienes tu... Porque Samuel tiene sus añitos también. Sí, Por sí, eso. sí. ¿Verdad que sí? Ya. Yo quiero escuchar a la gente, Vamos. Mira, a mí me va a sorprender cuando la gente empiece a decir esos artistas que fueron a sus clan night. Tú no te vas a imaginar quién han ido a los clan night a amenizar Moraima. De verdad. Te va a sorprender, Ni idea. De verdad, yo no fui al mío. Yo no fui a nada. ¿Tú de sabes eso. quién fue el mío? Ah, ¿Qué? ¿Tú sabes quién fue el mío? José ¿Quién? Luis Monero. Nene, casi. Casi. ¿Quién, Los quién? Panchos. ¡Wow! El trío Los Panchos. Wow. Los Panchos. Sí. Moraima, los Panchos. ¿Qué tú te crees de eso? Los Panchos. Vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. 787-993-9700. A ver, ¿quién fue a su class night? Con 12 Ferino. Adelante, buenos días.
Buenos días, el nene de la grúa. Nene, Vamos. a tu carnet fue Chucho Avellanes. No tanto. Marlin Santiago. Wow. Marvin Santiago. Marvin Santiago. Oye, pero vaya eso para fue allá. por todo alto. Eso fue salsita de abuela. Sí. Marvin Santiago. ¿Tú sabes que Marvin Santiago es hermano de Billy Van? Sí, exacto. Son Sí, hermanos. Y eso aunque no sí. se parecen. Son hermanos. Aunque no se parecen, son ¿Quién es hermanos. Billy Van de la cucaracha? Sí. Sí. Son hermanos, son hermanos. No sabía. Sí. Vamos a la otra. Adelante, buenos días, en ruta. Buenos días a todos. Buenos Hola. días. Dime quién fue a tu carnet y te diré cuán viejo eres. Rubijado y Lubriel, yo puedo mover. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué a rayos! Ruby Haddock y su orquesta y Lubriel. Wow. Lubriel. Yo no sabía que Lubriel hacía Class Night. Yo Mira. menos, la única canción que yo conozco de Lubriel, ¿yo puedo? Pero imagínate, esa canción, eso fue un Pero palo. ¿sabes? cuando decían, tú puedes ir al Class Night, yo puedo. Yo puedo. A lo Yo mejor, puedo, lo he demostrado. mira, a lo mejor esa fue la canción de la clase graduada. A lo mejor Muy eso probable, muy fue. probable. Eso fue, dijeron, vamos a invitar a Lubriel. Esa ¿verdad? canción tiene una letra Espectacular, poderosa. espectacular. Y todavía se sigue cantando, yo lo he escuchado por Debe ahí. estar monetizando todo lo que da todavía. Que tú sabes tanto de música, ¿quién habrá escrito esa canción? ¿Lubriel mismo? Él, sí, eso es de él. ¿De verdad? Claro, sí. Yo le pregunté, y Fernán sabe de mucho de música. Sí, sí. Sí, El hombre, el hombre. Vamos a la otra. Lubriel no sabía que escribía también. No, él es compositor más. Sí. Porque yo conozco a Lubriel de la, ¿cómo se llama? De Sandra Saitel y eso de. No. Lubriel es un cantante, ¿cómo se llama? Un cantautor. Principalmente un cantautor. Ok. Luego hizo esos programas de niños y demás, pero no, él es un cantante y compositor, sí. Tremendo, claro. tremendo. No sabía ese dato de Lubriel. Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Ahí está, hello. Buenos días. A mi gran night fue Alex de Castro y Patrulla 15, pero todavía no habían aceptado el señor. Wow, O sea que imagínate. saquen cuenta ahí. Cuando Alex de Castro no le servía al señor, fue Alex de Castro. A mí me Y encanta. Patrulla 15. Y Patrulla 15. No, sí, Mira Esteban para y la allá, Patrulla yo sí, 15. Esteban. Yo sí, Esteban y la Patrulla 15. Están al lado acá los dos. Eso es ¿Cómo que así. al lado acá? Al lado acá que le sirven al señor. Ah, yo me Ajá. asusté. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, usted a veces dice. No, A mí a veces me está dicen, al lado de Seferino. allá. A mí a veces me dicen, Seferino, tú estás más allá que acá. A mí. Y yo me asusté, está al lado acá, pero ¿qué pasó? Me asusté, Oh Juan. my God, este hombre. Yo sí, Esteban y la Patrulla 15. Mira Tremendo, eso. tremendo, sí. Vamos a la otra. Vamos a la otra llamada. Adelante. Bendiciones. A la mía fue el Gran Combo y Cheo Feliciano. Ay. Amada mía, oye, pero esas clases recogían mucho dinero porque Pero estamos es que las hablando clases eso era de caro. antes, era así. Eso era de caro. verdad. Sí, las orquestas enteras, ¿verdad? Pero es que eran caras. En o ese sea, tiempo, o sea, si llevaron al Gran Convoy a Sí. Cheo estaba en su momento y eso eran dos orquestas carísimas, sí. Por eso. ¿Qué hacían los Pero- estudiantes para recoger tanto? 3 años vendiendo empanadillas. En esa actividad, en esa que fue el Gran Combo, los estudiantes no se sentaron, nunca. No, imagínate. Nunca se sentaron, si eso era salsa desde que empezó hasta que se acabó. Es así. ¿Verdad que sí? Pero que tú me dices invitar ahora a un artista de esto que está bien pegado de reggaetón a un clan. Esto tiene que ser carísimo. Eso sí tiene que ser carísimo. Sí. Yo creo, pensando Ay, yo acá. Debe ser bien caro, claro. Sí. Bueno, vamos a la otra llamada, vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Hello. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Pues miren, la mía fue en el antiguo acá, en Bayamón, pero fue Willy Rosario cuando entonces cantaban con él Tony Vega, Y Alex de Gilbertito. Castro y Gilbertito Santa Rosa. ¿Cómo va? Para ¿Eh? allá. Sí, mi amor, y esa es una escuela pública de Guaynabo, en la Margarita Janel de Guaynabo. Ah, en la Nosotros hicimos Margarita. muchas actividades y ese fue nuestro class night La Margarita. en el antiguo Janel. Monte Casino. Ajá. En el antiguo Monte Casino. Gilbertito, pero explícame eso, porque yo no entendí. ¿Gilbertito antes estaba en una orquesta? Sí, mi Gilbertito, amor, ellos cantaron, ellos tres, miren cómo es la vida, ellos cantaron con Willy Rosario, Willy Rosario y su orquesta, entonces los cantantes eran Alex de Castro, a Gilbertito Santa Rosa y Tony Vega, y luego cada uno de ellos hizo su orquesta. Oye, mi santa, ¿de dónde? ¿Cómo consiguieron el billete para pagar esa orquesta tan Pues pegada? nosotros hacíamos actividades, Car wash. vendíamos de todo, porque bueno, ¿qué no hicimos? Fue y a Margarita Janel de Guaynabo, que es una escuela pública. Sí. ¡Wow! Sí. En aquel ¡Wow! tiempo, me imagino, 8 o 10 mil dólares en aquel tiempo, ¿no? Todavía. Fácil, pero fue bien bonito, o sea, porque imagínense, y yo lo que recuerdo es que, pues mira para allá, de ahí salieron esos tres cantantes también muy populares Muy y famosos. exitosos. O sea que Entre ustedes ellos tuvieron ahora tres. Alex de Castro Pastón. Exacto.
Y Vega le está sirviendo al Señor. Sí, sí. También falta Gilbertito y eso lo declaramos ya. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy Tremendo. bien. Cuando Eso- se aferra un querer al corazón. Morema, por La favor, no conciencia dañes esa tiene canción, la por favor. razón. Morema, por favor. Pero déjala que... Que me imagino, yo no sé si cantó. ¿Cómo va a cantar esa si eso es de su disco cuando era solista? Sí. Adelante, buenos días. Vamos a la otra. Hello. Buen día. Dime quién fue tu clan y te diré cuán vieja eres. Vamos a quitar el tema de lo de vieja. Dime quién fue. A ver. Si era la Sonora Ponceña, pero yo no sé si eran ellos, pero Mira, ni me se gustaba acuerda. mucho cuando cantaba con el pío, pío, pío. Ay, sí. Son de los motitos, no se puede descansar. Eso no era atención. No. No. ¿Quién era El eso? sapo, esa es la del sapo. La Sonora Ponceña. La dijo ella. Sonora. Mira, ustedes hoy como que amanecieron en la chuleta. ¿Ah? Con la música. El Don Seferino No, es es que la gente lo que invitaba era. Sabía que invitó a Samuel Hernández, pero los demás. Ahora, ¿tú te imaginas? Hay clases de esas que nada más pudieron invitar a Agujita y su combo y cosas así. Claro. Que habían poquitos Que, chavos. que habían poquito y no pudieron invitar a mucha gente. Billetes de Nueva Vida siempre han manejado billetes de estudiantes. Oye, sí. Pero orquestas hubo caras. gente que solo. 2 orquestas grandes. Hasta 2. Sí. Hasta 2 orquestas grandes. Tú sabes que eso es. Había que venderla ahí. Ellos Es así. estuvieron, tú sabes que por lo general la directiva se escoge en grado 11. Ajá. Por lo visto esta gente desde el Desde grado grado 10, 11. Desde Desde el grado grado 10. 10 ya tenían escogido, así que vendieron grado 10, 11 y 12 para tener excelente graduación. Es verdad. Pero no hay manera de sacar tanto dinero. Pero no te crees. Tú viste el año pasado un caso de una señora que se robó un dinero de una casa. Sí, claro Y fueron que sí. miles. Claro que Uy, sí. fueron miles, es verdad. Feo. Sí. Eso era para alquilar ahí, para rentar ahí, para contratar Sí. a la Sinfónica y a otros más. Vamos a la otra llamada. Adelante. Buenos Hello. días. Buenos días. Mira, como dice Juan Carlos, la clase de nosotros tuvo Sonora Ponceña y Freddy Kenton. Y yo fui uno de los organizadores y ahí comenzó mi liderato. Mira qué cosa, en la escuela superior con esta actividad yo vi el talento que Dios me había dado para organizar eventos y toda esta cosa, y hoy día me dedico a eso. Oye, ¿y recuerdas cuánto costaron esa orquesta? ¿Quién habla? ¿Paco López? Costaron en aquel momento $8,000 cada una. $8,000 como en el 82, 83, ¿verdad? ¡Wow! Exactamente. Y Ajá. fueron $16,000 que recaudamos, pero lavando automóviles, vendiendo, haciendo actividades, carnavales de softball. Mira, Morema está llorando, mira. Pero Sonora ojo, Ponceña y Freddy Kenton. pero ojo, Juan, que o sea, Morema está llorando, mira, Morema no lloré. en el 83 habían billetes. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Morema está llorando que yo dije aquí, y ella, mira, el productor, y ella está llorando ahí. Adiós. Vamos a la otra, vamos a la otra llamada. Pero el hombre le sacó al talento de estudiante que ha vivido eso hasta hoy. ¿Viste? Qué interesante, Ay, ¿ah? señor, Qué interesante. don Seferino. Ahora había- invitamos a Naima, le tira la tarifa y Pero Juan, Se la paga. habían billetes en ese tiempo, 82, 82, o sea, en los 80, en los 80 habían chavos corriendo por ahí. No es como ahora. yo creo que ahora una clase graduanda no puede recoger 16,000 billetes, no sé. Ay, no sé, Juan. Tan fácil. Sí, exacto, eso es más difícil. Claro más que difícil. sí. De verdad, hoy día. 16,000. Ajá, ¿no Más existe? que eso, recoge. verdad. Lo que pasa es que la orquesta, Pero si- pues ahora, o sea, lo que la clase graduanda quieren para su class night cuestan el doble de eso. ¿sabes? No solamente eso, sino que ahora se van a Santo Domingo a pasar su graduación en crucero. Ellos se gradúan, se montan en crucero, se van a otros lugares. Mira eso, Sí. Juan, ¿ves? Otro tema para otro día, ¿tú crees? Preguntar, mira, ¿hasta cuánto? Sí, Apúntela ahí, don Cefe. sí, ¿hasta cuánto has Usted que recaudado? fue en bicicleta al río de Manchurria. Ve, a graduarnos allí. A graduar. No sea mal agradecido, por lo menos tuvo graduación aquí. Este Bueno, año bueno, no hay graduaciones. A los Panchos, tú. Los Panchos nos cobraron 500 pesos. Y se nos hizo difícil sacar esa tarifa. Vamos a la otra llamada. Pero, Adelante, buen día. Bobby Cruz y Ricky. Mira, Wow. Ah, pues tú te graduaste en el 70 y tanto, temprano. Eso, sí, bien. Bueno, tercera edad, soy de la tercera edad. Sí. Don Cefe lo digo. así mismo, ¿eh? Dime quién fue tu clase. y te diré quién eres, wow. Mira, ¿cómo estuvo ese party? ¿Cómo estuvo con Richie ¿Cómo Bobby? estuvo eso? Sí. Eso fue hermoso, pero poquitos años después ellos vinieron a los pies de Jesús y yo también, más o menos para esa Mira misma eso. época. Richie Cruz y Bobby Rey. Tremendo. Sí. Sí. No.
Dios bendiga a todos. Amén, amén, Que amén. bendiga. Oye, Muy no sé, bien, me muy le bien. cambiaste el nombre ahí. Y si Rubí Boy Rey, ¿qué bajó? Que ellos cantaban para ese tiempo. ¿Quién? Pues imagínate. Con el pío, con el... No eran ellos. ese No eran ellos. No, era ¿Qué agúzate, cantaban? sonido bestial, agúzate, Agúzate. a mi manera, imagínate. De verdad. Sí, claro. Juan en la ciudad. Todavía no estaba. Todavía no estaba ahí. Este conoce mucho. Este es una No, si es biblioteca. de Richie Bobby, aparte de pana, conoce Esta es una biblioteca tiene de... todos los discos de Richie Bobby. ¡Wow! Vamos, Fede, tenemos que hablar ahorita, que ponga al día la música. Sí, dale. Vamos a la otra llamada. Buen día. Buen día. Ajá. Buenos días. La mía fue Josie Esteban. Yo sí. José Esteban y la estaba Patrulla pegado 15. para esa, ¿verdad? Para la grosería. Claro. 80 y pico, ¿verdad? 80 y pico. No, 90. no, te voy a dar un la. Imagínate si fue tan tétrico. Que mi graduación fue en el Hotel La Concha, justo cuando lo estaban demoliendo. ¿Cómo va a ser? Wow. Por mi madre, que aquello fue, las grúas literalmente estaban esperando que nosotros saliéramos del Class Night para ellos empezar a derrumbar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ¿Pero ser? en qué año, avance. ¿en qué año fue? ¿En qué año? En el 94. Ah, 94, ok. Está bien. Ah, eso fue el otro día. Usted termine que nosotros empezamos a demoler. Sí, acabaron. Wow. Mira eso, ¿ve? 26 Hay años. historia, Parece que hay fue historia. hace 26 años ya. De verdad. ¿Eh? Hay historia. Oye, ¿habrá alguna vez ido a una class night, una Ernita Nazario? ¿Una artista así? Ernita Nazario, No creo porque deben ser como que artistas para bailar. ¿Tú crees? Bueno, los Class Nights son bailes, ¿no? No para llorar así con Ernita, canciones más... exacto, sí, arreglado ¿verdad? de la tarima. Un Ricardo Montaner, No. La clase graduanda es romántica, porque una Yolandita Monge, ¿verdad? Pudiera, yo digo, pensando yo acá. ¿Quién sabe? O una Celia Cruz, que era como más internacional. Ah, eso sí sería caro. imagínate. ¿Verdad? Sí. Vamos a la otra llamada, vamos allá. Adelante. Hello. Hola. Buenas. Hola. Buenos días. Pues mira, no solamente el cantante, sino también el lugar, la mía fue en el Caribe Hilton, cantó Wow. Bonnie Cepeda. Wow, Y Bonnie. estuvo el DJ del momento, que no me acuerdo cuál era, porque yo iba por ir, pero no bailaba ni nada, pero me gustaba ver la gente brincando y qué sé yo. Y también que en el momento estaba la canción We Are the World, fue nuestra canción Wow. de ese momento también. Ah, pues el DJ era Barón López. ¿Esta canción salió en qué año, Tuvo que haber Fernán? sido algo así, Bueno, yo sé que era lo que- uno de los que estaban en el momento. Seguro, sí. Para ese entonces, ¿quién estaba pegado? DJ. Sí. Yo, de verdad, de DJ. Barón López, sí. ¿Sí? Tiene que haber sido. Y fue Bonnie Cepeda. Cuando Bonnie Cepeda se hacía, mira, la moñita para el frente así, que era pegadito por un lado, tenía una moñita hacia el frente. Sí. Eso se puso de moda y Bonnie Cepeda yo creo que lo puso de moda. Sí, seguro. Ay, ay. Vamos a la otra llamada, viene. Dale. Vamos Adelante. A la ñapa, Esta es la ñapa. Ajá. Buenos días, Buen Pues Oye, día. ¿quién fue a tu clan night? Y te diré cuán viejo eres. Ahora es. tú eres más viejo que yo. Mira, pues, no me faltes respeto. Y mucho menos mi segmento. Mira, Ah, Severino, ¿cómo dime. estás, Evelyn de Río Grande? Evelyn, nena, ¿cómo tú estás? Hace tiempo que no te Bien, escuchaba. aquí con el COVID-19. No me diga. Sí, No me diga. sí. ¿Y cómo te has pasado eso, nena? Bien, aquí tomando medicamentos y tranquila y trancada aquí como una mona. Y siempre que llama en esa actitud. De Tranqui- verdad. Sí. Sí, mira, Sí. ¿verdad? Te bendecimos, qué bueno. Sí, Para mandarle saludos a la mona. mira, para mi clase de banda fue Mili y Jocelyn, sus vecinos. Oh, imagínate. Y después yo no fui, porque mi papá ese mismo año falleció, no podía ir al Class Night. Wow. Entonces, en el 84. Entonces, me contaron mis amistades que cuando Emily y yo terminó de cantar, no le pagaron. Ay. Se quedaron con los chavos. No te creo. Ay, papá. Eso pasaba mucho, ¿sabes? No. Sí. Milly, Jocelyn y los vecinos, bien pegas también. Y no le pagaron. No les pagaron. Bueno, Se le tumbaron un par de pesitos ahí. uy. Bendito, ya me voy. Yo sé lo que se siente, ¿sabes? Morema, para tu class night. Para tu ¿Quién class estuvo? night. ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? No, de verdad, yo ni sé, yo no estuve en nada de eso, ni recuerdo. Sí, Roberto Carlos. Pero mira, eso es fácil. Es que después no llame a alguien. Mira, anoche yo subí una canción de Roberto Carlos. Es mi que a ti te historia. gusta Roberto Carlos. Mira, alguna compañera que luego no pueda decir Claro, que se graduó claro. en el año de Morema. Que nos se diga graduó cuál con fue la Morema. orquesta. Y ahí sacamos lo demás. Ay, qué Bueno, gracioso. nos vemos el próximo lunes, mi gente, para invitaciones. Ya me se está abriendo el país. Ya se Oh. está abriendo el país. Ahora es. Agenda para la agenda de Don Seferino.
Severino, llame al 450-1841, 450-1841 para invitaciones y siga a Gaby Alicea en las redes sociales. Gaby Alicea en Facebook, Gaby Alicea en Instagram y Gaby Alicea en YouTube. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Bolema, dime quién se graduó. ¿Quién fue en tu graduación? Olga Tañón, la mujer de fuego. José.